Buenos días, soy Gilda Valderrama, estoy a cargo de Marketing en Noves y en nombre de todo el equipo les doy la bienvenida, las gracias por estar acá. Les voy a dejar a continuación con el relator de este webinar que va a durar 1 hora, es Alex Borges, consultor SAP del equipo de Preventa Novis, que ha preparado una presentación para transmitirles las mejores prácticas para definir y seleccionar opciones de outsourcing SAP. Alex ha estado más de 10 años en Novis participando en comerciales y preparando propuestas, así que esperamos que su experiencia sea un aporte para ustedes. Les pido que nos hagan sus consultas usando la opción que está abajo en el panel, en el borde inferior, en la que dice preguntas y respuestas, y al final tendremos un tiempo para contestarlas. Y si posteriormente ustedes desean que revisemos más en detalle su caso en particular, pueden contactarnos a través de nuestros sitios novis.cl, novis.pe y novis.mx, para Chile, Perú y México respectivamente, donde tenemos un formulario de contacto que es recibido al instante por los encargados de cada país. Así que bienvenidos. Hola, muy buenos días a todos. La agenda para este webinar es la que se ve en pantalla. Vamos a pasar en principio por algunos conceptos de externalización. Vamos a distinguir algunos escenarios de los principales de externalización y vamos a revisar el caso particular de la externalización en TI, tecnologías de información. Luego vamos a ver el caso específico del outsourcing SAP y luego vamos a ver algunos aspectos de la selección del outsourcing SAP. Partamos entonces por el concepto de externalización. Partamos definiendo. En general es cuando uno entrega algún tipo de tarea a una organización externa y uno entiende que no se externaliza ninguna actividad que sea central al negocio de la empresa, porque esa es la razón de existir de la empresa y se entiende que la organización en el fondo tiene la experiencia máxima en eso, por lo tanto no tendría mucho sentido externalizar. Entonces uno externaliza lo que es secundario o accesorio. ¿Cuáles son las razones de no hacerlo todo? Bueno, principalmente porque distrae recursos, ¿no?, de todo tipo. Distrae el capital humano, distrae el capital de trabajo. Y distrae la atención de la actividad principal, es decir, del negocio principal de la organización. Pero además de distraer tanto la atención como los recursos disponibles, hay proveedores que se han especializado, que tienen, digamos, ventajas porque se han especializado en ese tipo particular y lo han hecho su negocio. Por lo tanto, es parte central para ellos. Y producto de eso, lo hacen, dado que tienen economías de escala y muchas optimizaciones y mucho know-how, lo hacen más barato de lo que le costaría a cada organización atender ese tipo de actividades, digamos, hacerlo ellos mismos, de forma autónoma. Entonces, digamos, en la externalización hay básicamente dos maneras de enfrentarlo. Digamos, la inicial, con la que se partió y que todavía tiene cierta prevalencia en las organizaciones, es el outtasking. Y se le dice outsourcing al outtasking, lo que en el fondo es un error. Lo que se externaliza es la función de una o más personas, ¿ya? También se habla de personal externalizado. Pero en general no apunta mucho a la eficiencia, porque lo que se externaliza es básicamente la persona, al final termina siendo un estímulo perverso porque el proveedor de estas personas en realidad hace un acuerdo por horas a tarifa fija, por lo tanto tiene el incentivo para suministrarle el personal más barato posible y no tiene incentivos para ser lo más eficiente posible. Tiene el máximo estímulo para alargar el contrato de horas tanto como sea posible y por lo tanto poner las personas menos eficientes. Por otro lado, el outsourcing real, lo que yo externalizo es el resultado de lo que yo espero obtener. Y eso se externaliza en la forma de un servicio que me es provisto. Entonces, el cliente contrata un servicio orientado al resultado, no contrata personas ni contrata cosas. Sin embargo, a veces por el tipo de actividad cuesta establecer una diferencia clara. Y hay un ejemplo que, bueno, en particular en el mercado, en la industria SAP,
que son los servicios de consultoría funcional, que la mayoría de las veces el contrato, la métrica que se utiliza para definir la medida de utilización del servicio es por hora consultor. Por lo tanto, se empieza a asemejar mucho a, bueno, ¿esto realmente es outsourcing o es una forma un poquito más elaborada de outtasking? Vamos al concepto de servicio, ¿va? Porque nosotros nos vamos a concentrar en el outsourcing. Un servicio de outsourcing correctamente definido debe ser simple y debe estar definido según el resultado que yo espero. En la literatura inglesa aparece como el outcome. En el fondo necesito concentrarme en el qué y no tanto en el cómo. Por otro lado, un servicio debe ser integral. Y digamos que esto, si lo presentamos correctamente, en el fondo cuando una organización solicita un servicio, la idea es que la solicitud sea integral para obtener un servicio integral y que no la organización que requiere el servicio no espere armar su solución en base a una serie de mini servicios o servicios parciales, que eso en general tiene muchos problemas. Cuando uno incorpora varias contrapartes, en el fondo es el contratante, el requiriente de los servicios, el que se encuentra en el fondo intermediando entre estos proveedores de servicios parciales, lo que puede tener un costo elevado para la organización que está tratando de externalizar. Entonces, ahí la recomendación es externalizar todos los servicios que sean del mismo tipo, en el fondo, para eliminar las interacciones y tener un puro proveedor responsable de toda la solución, o de toda esa área, digamos, de externalización. Por otro lado, un servicio correctamente definido debe ser bien delimitado y la interfaz entre el cliente que está requiriendo el servicio y el proveedor del servicio debe ser simple. Y idealmente no con múltiples integraciones de ida y de vuelta. La idea es que, vamos a ver un caso un poco más para ejemplificar eso, pero la idea es que esté bien delimitada las responsabilidades, los roles. En el último caso, o en el último aspecto de un servicio correctamente definido, es que sea gestionable, y esto nosotros también lo hemos visto muchas veces con nuestra experiencia gestionando servicios, que por hacer que este servicio externalizado, por hacerlo controlable, se piden muchos indicadores, muchas perillas, muchas elementos de lectura del estado del servicio, lo que para la empresa que externaliza lo hace poco gestionable, y en ese caso la carga a la organización por gestionar este servicio se vuelve a veces inmanejable y terminan siendo unos reportes que finalmente nadie lee. Entonces, para que un servicio sea gestionable debe tener pocos Key Performance Indicators, que aparecen ahí como la presentación como KPIs, y esos KPIs deben ser claros, fáciles de medir y, por supuesto, relacionados con el resultado deseado, y no KPIs, como comúnmente se hace, orientados a aspectos tecnológicos. Más adelante vamos a hacer un detalle respecto a eso. Por otro lado, si nosotros digamos, hacemos un poquito de zoom out de esto y vemos la situación general, la economía digital está tendiendo a convertir todo en un servicio. Hace tiempo ya que estamos familiarizados con las siglas de infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software como servicio, pero esto claramente ha extendido las fronteras del TI, y nosotros ahora escuchamos música como servicio a través de Spotify y otros similares, consumimos películas o series de televisión, en el fondo contenido audiovisual como servicio, plataformas como Netflix y otras más. O sea, la economía digital, que es lo que se espera que sea la economía del presente futuro, tiende a convertir todo en un servicio, ¿cierto? Y TI, por supuesto, no es la excepción. Y es más, es especialmente adecuada la gestión basada en servicios. Digamos, en la industria de las tecnologías de información y sobre todo de los servicios que se dan a otras organizaciones, porque una cosa que es más o menos clara, es que independiente de la industria en la que esté una organización de hoy, no puede prescindir del servicio de tecnología de la información. Entonces, dado que es un factor común en la mayoría de las actividades,
conformar estas actividades en grupos de servicio que deben ser gestionados, se vuelve algo más o menos de sentido común. Y está el IT Service Management, y que no tiene un foco puesto en que sea necesariamente algo externalizado, ¿cierto? Con outsourcing. Puede ser, por ejemplo, en una compañía muy grande que tiene un área muy grande de tecnología de información entre esta área y sus clientes internos. Entonces, dentro de todas las aproximaciones al IT Service Management, una que tiene particular aceptación es la del framework ITIL, que ya va en su versión número 3, y la aproximación de ITIL al ITSM tiene estos 5 áreas o aspectos, que es la estrategia de los servicios, el diseño del servicio, la transición del servicio, la operación del servicio, la mejora continua. Pero lo importante de este asunto es que ITIL no es nuevo, hay una claridad en que, por un lado, los servicios relacionados a TI necesitan una disciplina, un framework que sistematice la metodología y que en el fondo ITIL lo que son un conjunto de buenas prácticas para la gestión de los servicios de TI. Ahora vamos específicamente al outsourcing SAP. Uno podría preguntarse legítimamente por qué hacer outsourcing de SAP. Nosotros vimos el caso general de por qué hacer outsourcing. Básicamente algunas de las cosas se heredan de por qué hacer outsourcing en general a por qué hacer outsourcing en SAP. Para concentrarse en los procesos de negocio que SAP apoya, por ejemplo, y dejar de concentrarse en la tecnología que los soportas o en la consultoría funcional específica de SAP. Porque yo puedo además aprovechar el aporte de valor de la empresa especializada. ¿Por qué? Porque SAP es una solución compleja, y hablo no solo de SAP ERP, sino de las otras múltiples soluciones. Es poco práctico o muchas veces imposible tener al menos un especialista por cada área, digamos, dentro de SAP. Entonces, dado que eso se vuelve imposible, tanto porque no hay lugar para operar tanta gente, o porque simplemente el área de TI o de soporte SAP crecería de forma desproporcionada, es porque además hay, digamos, partners de SAP que tienen un grado de especialización que les permite sacar mucha más ventaja a la solución SAP, que la conocen mejor que yo, que soy la empresa que requiere, digamos, la empresa que tiene la necesidad. Entonces puedo sacar ventaja, entonces me pueden aportar valor. Y por otro lado, a las organizaciones que tienen su atención puesta en su negocio, les cuesta, además de seguir las innovaciones en su negocio, seguir el ritmo de la innovación y la complejidad de las soluciones SAP, que tienen su propio camino de innovación. E incluso nosotros, que somos un partner, digamos, de que lleva algún tiempo en esto, ¿cierto? Como 15 años al menos, nos cuesta seguir ese ritmo también. Cuanto más, ¿cierto?, a una organización que tiene otro foco de atención. Nuestro foco de atención son los servicios SAP. También yo puedo optar a tener servicios de mejor calidad. Por ejemplo, en particular, la mesa de servicios de Novis es una mesa 7x24, y le costaría mucho a un cliente tener una mesa 7x24. Además, una mesa 7x24 que sepa de SAP. Por otro lado, cobertura geográfica para clientes que tienen, ¿cierto?, distintos usos horarios o distintos idiomas. Le permite acceder, como decíamos antes, ¿cierto?, a personal especialista. Y por otro lado, un aspecto que se ha introducido ahora último en los servicios de outsourcing de SAP es demanda variable. En el fondo, no todas las organizaciones requieren con la misma intensidad durante todo el año el mismo tipo de conocimiento o el mismo tipo de servicio, o en la misma cantidad, tanto en infraestructura para los sistemas SAP como en conocimiento especialista. Otra razón para hacer outsourcing SAP es el menor costo, aunque no siempre es este el objetivo, no es lo que en la práctica mueve, ni en teoría debería mover a buscar servicios de outsourcing. En general, es difícil para muchas organizaciones evaluar cuánto les cuesta tener un soporte SAP al interior, porque en general la calidad del soporte interno no se compara a lo que son capaces de brindar los partners especialistas. Entonces, a veces es difícil hacer esa evaluación de forma rápida. Y por otro lado, lo que sí permite tener, digamos, una cosa que permite tener las actividades externalizadas en
en el entorno de SAP es que permite controlar mejor los costos asociados a los servicios digamos, que están vinculados con mantener la solución SAP. Porque, claro, si yo tengo una persona que en el fondo hace una cosa y otra, y en realidad no tengo claro cuánto me cuesta a mí tener in-house mi solución SAP. Al tener los servicios externalizados, los costos se sinceran inmediatamente y por lo tanto me facultan para tener una mejor gestión de esos servicios. Y otro podría ser también como una última razón para hacer outsourcing SAP, los beneficios tributarios de reemplazar la inversión por el gasto, ¿cierto? Ahora, aquí, por lo menos acá en Chile, el outsourcing SAP es muy común. Son muy pocas las empresas que todavía, o las organizaciones que todavía tienen SAP in-house. Y es común porque, por lo que mencionábamos en la lámina anterior, SAP requiere conocimientos especializados. Porque tiene un nivel de complejidad muy importante. Y no solo en la capa aplicativa, además la capa de infraestructura requiere conocimiento especializado. ¿Sí? En el fondo, diseñar una arquitectura específica para SAP que brinde servicios en los casos de borde, y no solo cuando todo está súper bien, requiere conocimiento especializado. Si lo requiere la infraestructura, más aún la parte operacional o funcional de la aplicación. Ahora, una cosa buena de esto es que SAP define metodologías y best practice para todo. Y eso yo diría que es un gran diferenciador de SAP con respecto a otros competidores, digamos, de sus soluciones aplicativas. Y define estas best practices o metodologías en muchas áreas: implementación, migración, operación de las soluciones. Un caso es la administración de la base de datos, donde corre el aplicativo SAP, que es un proceso unificado. La gestión de la seguridad para SAP. Y dado que hay un montón de metodologías y best practices para todo, para poder tener un servicio razonablemente ordenado, uno necesita un modelo de servicio que integre todas esas prácticas. Y generar eso, un modelo de servicio con todas estas prácticas integradas, no es algo que yo puedo en general hacer demasiado rápido. Eso toma tiempo en general, en particular porque SAP certifica cada uno de estos aspectos. Certifica, digamos, todo el aspecto metodológico para el hosting. Certifica si es que este hosting ya no es, digamos, on-premise, aunque sea on-premise del proveedor. Si es en un cloud, bueno, los servicios cloud también deben certificarse. Lo mismo si es que se va a operar a través de una interfaz mobile. Los servicios, todo esto que he mencionado es más bien asociado a la capa de infraestructura, pero cuando nos movemos a la capa aplicativa, que es, yo diría, la más importante, finalmente, aunque requiere todas las otras, es la más importante, los servicios de application management, ya que es como, digamos, esa parte se certifica, cómo el proveedor me ayuda a mí en la gestión de la aplicación SAP. Ahora, ya lleva un buen tiempo, todavía le digo ahora, pero lleva un buen tiempo, la base de datos HANA también se certifica su operación. Y el lograr estas certificaciones para los proveedores le requieren tiempo, inversión, capacitación del personal, etc. Ahora, afortunadamente, SAP tiene un ecosistema de partners bien desarrollado, que tiene mucho tiempo. Y históricamente SAP se ha preocupado mucho de ese aspecto. Entonces, cuando una compañía, una organización decide hacer outsourcing, no tiene dependencia de un único partner, como decimos aquí en Chile, no está amarrada. Puede eventualmente cambiar a otro partner y obtener finalmente un servicio que le acomode más a sus necesidades. Ahora, hemos hablado de por qué, pero ¿y de qué hago yo outsourcing en SAP? Yo puedo hacer outsourcing en múltiples, digamos, niveles. Después vamos a ver qué tan recomendable es hacer esta separación de esta forma. Pero, sin embargo, las categorías que voy a mencionar a continuación son posibles de externalizar para SAP. Lo primero, y esto es común con otras cosas, puedo externalizar el data center, ¿cierto? Lo que en otros países se conoce como colocation, acá en Chile se conoce como housing, que en el fondo es tomar infraestructura que es propiedad del cliente, ¿cierto? Y provisionar los servicios de data center, los que comúnmente se entienden como electricidad,
refrigeración, seguridad perimetral y control de emergencias como incendios y inundaciones. Y la verdad es que un poquito más que eso. Esa es la primera capa que yo puedo externalizar, dejar de tenerlo yo en un data center mío, que a veces para muchas organizaciones son muy precarios, poco más que una habitación con un equipo de aire acondicionado, digamos, doméstico, a salir a un data center propiamente tal, digamos, que es un edificio construido para esos efectos. El siguiente nivel de outsourcing para SAP es lo que en el ecosistema SAP se denomina hosting, ¿eh? El hosting clásico, y lo que hoy día tiene su paralelo en el cloud como el Infrastructure as a Service. Por un lado hay una oferta de Amazon, que está certificada por SAP para dar servicios cloud, la otra es Azure, ¿cierto? De Microsoft, también plataforma certificada para dar servicios SAP. Y ahí lo que yo externalizo es un paso más, es decir, la infraestructura me es provista como servicio, pero poco más que eso, es decir, lo que se me provee son recursos de infraestructura, CPU, RAM, disco, sistema operativo y a veces licencia de sistema operativo, poco más que eso. El siguiente nivel es lo que, digamos, en el ecosistema SAP, uno habla ya perdón, yo incluí un error. Cuando dije infraestructura, el hosting clásico no es en el ecosistema SAP, es el hosting clásico, digamos, a nivel de TI. La siguiente, que es Managed Platform, ese es el SAP hosting, digamos, que se conoce en el ecosistema SAP, y que en realidad es lo que vimos anteriormente, es el data center, es infraestructura, pero además la aplicación es administrada en algún nivel, digamos, ahí la oferta de proveedor a proveedor varía. Y ese hosting es típicamente on-premise, es en dependencias del proveedor de servicio. Y eso también ha tenido un paralelo en el cloud, en el Platform as a Service. SAP tiene en particular dos ofertas de Managed Platform, que es el HEC, el HANA Enterprise Cloud, y el HANA Cloud Platform, que es particularmente específico para HANA. Novis dio mucho tiempo un servicio de SAP Hosting, se llamaba SAP TI, pero nosotros en el fondo nos movimos y lo incluimos en el stack siguiente, en el siguiente nivel, donde se incluye todo lo anterior, pero además hay servicios de application management sobre ya la capa aplicativa. Cuando nosotros hablamos de managed platforms, en realidad es más bien técnico la aproximación a la aplicación. Efectivamente se revisan todas las cosas de infraestructura y se ve que estén apropiadas para correr SAP, algo que no se da en el nivel anterior, que es simplemente infraestructura. Cuando paso de infraestructura a Managed Platform, hay una preocupación por la aplicación, pero desde un punto de vista puramente técnico. En Application Management Services, la vista es integral, y para un proveedor como Novis, que es especialista en SAP, nosotros tenemos muchas más ventajas para dar un servicio de Application Management. Ahora, en paralelo al servicio de Application Management, digamos, en una categoría muy similar están los servicios integrales. Y los servicios integrales los usan los clientes que no tienen SAP y van por primera vez a una implementación. Y los servicios integrales incluyen licencia, implementación inicial, soporte después de implementación y mantenimiento durante el ciclo de vida. Nosotros, Novis también tiene ese tipo de servicio, le denomina SAP integral, pero también hay no solo cuando uno habla de SAP, a veces comete un error en la generalización y le dice SAP a SAP ERP, pero hay muchos otros productos SAP. Y BW y Solution Manager también son un par de soluciones de SAP que también están sujetos a este tipo de servicios, porque la mayoría de los clientes no implementa BW o Solution Manager al principio, se concentran en el ERP para soportar los principales procesos de negocio de la organización, y después al poco andar se dan cuenta que es necesario hacer algo de business intelligence y que la solución de TI se ha vuelto suficientemente grande como para que requiera alguna herramienta que permita facilitar su gestión. Entonces ahí aparece la necesidad de BW y de Solman como servicio. Y digamos, llegando más arriba en el nivel de outsourcing está el software as a service. En el mundo SAP hay muchos ejemplos, por ejemplo, SAP tiene dentro de sus plataformas cloud la capacidad de dar como servicio, como software como servicio, a su última versión del ERP, que es S4 HANA, S4 HANA, a BW for HANA, que es su última versión de BW,
a SAP by Design, y SuccessFactors, y Ibris, Ariba, C4C, Concur. Es decir, hay, al menos SAP como organización sí se ha vuelto al software as a service como una suerte de visión. Ahora, saliéndose un poco de esta estructura donde, tipo Matrushka, donde cada servicio contiene al anterior, es decir, los Application Management Services contiene a las Managed Platforms, las cuales contienen infraestructura, las cuales contienen algún data center. Saliéndose un poco de esa estructura de contenedores, uno por fuera también puede hacer outsourcing de un aspecto específico, y una cosa que se ve con cierta periodicidad son la necesidad de externalizar solo los servicios de operación técnica. Es decir, el cliente decide tener in-house, por cualquier razón muy legítima, su infraestructura, mantener en alguna dependencia del data center propia o de un tercero su servicio de data center, y externalizar solo la administración SAP, lo que antiguamente era conocido como administración SAP Basis. Ya ese término está un poquito en desuso. Ahora, otro tipo de servicios no incluidos en esta estructura que les mencioné, están los de soporte funcional a la solución SAP, mejoras funcionales, otro tipo de consultoría funcional para resolver alguna duda o para decidir si implementar una solución de alguna forma o de otra, o la ejecución de proyectos distintos. La mayoría de esas cosas también están sujetas de ser externalizadas por su naturaleza. Ahora, una vez que ya me he decidido a realizar outsourcing, a hacer externalización, aquí esto podría ser un poco más general que para SAP, pero por supuesto aplica especialmente para SAP. ¿Cuál es la clave? ¿Dónde está el centro? Por supuesto, externalizar tiene muchos aspectos muy importantes, pero ciertamente hay uno que es central, y tiene que ver con el acuerdo de niveles de servicio, muy conocido por su sigla en inglés, SLA, Service Level Agreements, y finalmente el SLA es un documento que establece, ¿cierto?, las métricas de utilización y las métricas de nivel de servicio, y una serie de otros parámetros que definen en el fondo la relación entre el cliente y el proveedor. Típicamente es parte del contrato. Estos dos tipos de métricas que componen el SLA son particularmente entender, que son, vamos a detenernos en esto, que son diferentes y que sirven tienen utilidades diferentes. Vamos a verlo en un ejemplo. Hay un ejemplo en la siguiente lámina que es muy clarificador. Vamos a introducirlo de la siguiente forma. Las métricas de utilización, a modo de ejemplo, son, por ejemplo, el número de usuarios o el tamaño de la base de datos. En el fondo es cuánto cómo mido la utilización de mi sistema. ¿Qué incentivo perverso hay ahí como competencia a las métricas de utilización? Por ejemplo, las métricas técnicas. En vez de decir cuántos usuarios usa la aplicación, la defino por cantidad de CPU, cantidad de RAM. En vez de hablar del tamaño de la base de datos, que son mis datos, los datos de la organización, lo reemplazo por tamaño en disco. Y el problema de ese tipo de cosas es que el proveedor de esas cosas tiene muy pocos incentivos para optimizarlos, ¿cierto? Porque cobra mientras más discos venda, más factura. Y por lo tanto no tiene muchos incentivos para hacer que el tamaño de la base de datos no crezca simplemente porque no hace su tarea de administración, por ejemplo. O concentrarse en disponibilidad, pero del hardware, disponibilidad del storage, qué sé yo, en vez de disponibilidad del aplicativo, o tiempo de respuesta en el paso de diálogo. Vamos a ir más adelante. Aquí tengo un ejemplo. Me va a saltar un... No, a ver. Vamos a pasar por esto antes de ir al ejemplo que creo que es importante. Por ejemplo, los KPI, los Key Performance Indicators, que son de lo que está compuesto un SLA, entre otras cosas, pero es la parte principal, deben establecer de forma precisa qué es lo que yo voy a medir como las variables de gestión de mi servicio. El SLA para cada KPI debe definir claramente de qué se trata, ¿cierto?, su definición, y cómo se mide. Y se establece para cada KPI su nivel normal y el nivel de excepción, exceso o incumplimiento. Vamos a ver en la slide siguiente en dónde se da cada categoría. Para los KPI de utilización, el nivel de exceso lo que implica es probablemente un aumento en la tarifa. En cambio, si es un KPI de servicio, el exceso probablemente supone un incumplimiento, por lo tanto va a dar lugar a una multa.
Am, y aquí está el ejemplo que es más clarificador. Supongamos que yo tengo, lo que quiero yo es externalizar digamos, los servicios aplicativos para mi solución SAP ERP. Entonces, en mi SLA yo voy a definir un KPI, entre varios otros. Me voy a concentrar en uno, que es el tiempo de respuesta transaccional, que digamos, en la forma en que SAP lo mide, SAP mide, el propio sistema SAP es capaz de medir este KPI, le dice Average Response Time, lo abrevia como ART, y digamos que lo definimos en un máximo de 1200 milisegundos. ¿De qué se trata esto? Esto es básicamente el tiempo de paso de diálogo entre cuando un usuario está en una pantalla de SAP GUI y introduce ciertos parámetros y aprieta algún botón para pasar a la siguiente pantalla. Ese es cuánto tiempo máximo yo permito que ocurra entre este paso de pantalla. A eso se le denomina paso de diálogo. Y yo pongo esto que para nivel normal, el máximo que yo estoy dispuesto a tolerar como cliente son 1200 milisegundos, 1.2 segundos entre paso y paso. Entonces, ¿cuál es el KPI de utilización para este KPI de servicio? Por ejemplo, la cantidad de usuarios que está logueado en el sistema. Y yo lo defino, para nivel normal son 300 usuarios. ¿Qué significa eso? Que cuando hayan 300 usuarios o menos, el tiempo de respuesta transaccional no superará los 1200 milisegundos. ¿En qué se traduce esto finalmente? En que el negocio, que es el que ocupa el sistema, tiene una cierta rapidez de uso del sistema y yo cautelo que esa rapidez no se va a degradar a más de 1.2 milisegundos. Si yo reemplazo este average response time, que es un resultado, por algo como una especificación de CPU y RAM o lo que sea, yo no estoy seguro de que yo consiga el objetivo de que el negocio efectivamente tenga una aplicación rápida. Especifiqué. Ahora, ¿qué pasa cuando se excede? Vamos a ver los dos excesos, tanto en el nivel de servicio, perdón, en el KPI de servicio como el exceso de la utilización. ¿Qué pasa si es que el tiempo de respuesta transaccional excede digamos, el nivel acordado de 1200 milisegundos y se escapa a más de 1500 milisegundos? Nosotros establecemos un gap entre 1200 y 1500. Es decir, el nivel normal es de menos de 1200, ese es el objetivo, pero se transforma en exceso solo cuando es superior a 1500. Esto es una definición arbitraria, podría ser a partir de los 1200 también. Entonces ahí lo que aplicaría sería una multa por incumplimiento. Y hay una tabla predefinida donde, por ejemplo, uno dice yo te voy a hacer, la multa equivale a un Z% de la cuota mensual que corresponde al sistema que está en incumplimiento. Pero la contraparte de ese exceso está el exceso en la utilización, que es, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo más usuarios de 350? Otra vez, a propósito, hay un gap entre lo que está definido como nivel normal y donde ya se habla de un exceso. Cuando supera los 350, entonces aquí hay dos opciones. O simplemente no aplica el KPI de 1200 y en el fondo no se me puede cobrar una multa por haber superado los 1500, o acordamos un aumento en la tarifa en una proporción predefinida, por ejemplo, por cada usuario adicional, de, qué sé yo, y dólar mes por cada usuario o grupo de usuarios adicionales. Otro aspecto bien interesante de la externalización o del outsourcing es cómo yo traduzco, porque si recapitulamos un poco, la idea de todo este asunto son los servicios orientados a resultados. ¿Resultados para quién? Resultados para el negocio. Entonces, ¿cuáles son los Key Performance Indicators del negocio y cómo yo puedo traducir eso en KPIs de servicios SAP? Entonces, por ejemplo, el negocio podría hablar de un tiempo máximo de indisponibilidad de la aplicación. En términos más coloquiales, ¿cuánto es el tiempo máximo que el negocio puede aguantar sin tener acceso al sistema? ¿Cómo se traduce eso en un KPI de un servicio SAP? Como un tiempo máximo de indisponibilidad de la aplicación, perdón, como por un lado, en el aspecto de la normalidad, como la disponibilidad mínima promedio mensual, es decir,
porque típicamente porque se mide así, básicamente, y el mismo sistema SAP lo hace. ¿Cuál es la disponibilidad mínima promedio mensual? Diferenciada por ambiente y por sistema, ¿cierto? Diferenciada por ERP, BW, Portal y por ambiente, por productivo, por test, por desarrollo. Tanto medida las 24 horas del día como medido en algún periodo crítico especial, porque no es lo mismo que el sistema tenga una caída, no sé, entre 5 y 6 de la mañana, que en el horario peak de venta, que podría ser entre, no sé, 12 y 1, o qué sé yo. Y se pueden establecer distintos KPI para satisfacer la necesidad del negocio, y lo que el negocio requiere no es CPU otra vez, no es RAM, no es alguna solución técnica de alta disponibilidad. Lo que quiere es que su sistema no esté no disponible más de un cierto tiempo y idealmente no en cierto horario. Pero eso es en la normalidad, es decir, cuando no ha ocurrido nada, ningún evento extraordinario y básicamente fue un producto de una falla puntual. Pero en escenarios de desastre, que es distinto al escenario de disponibilidad, también hay otros intereses asociados a la indisponibilidad de la aplicación. Por ejemplo, nosotros aquí en Chile siempre estamos pensando en los terremotos. En caso de un desastre mayor y yo necesito seguir operando, ¿cuál es el tiempo máximo en que yo voy a estar sin sistema? Y eso se traduce en un servicio SAP en un tiempo máximo de recuperación de la continuidad operacional, en la sigla en inglés el Recovery Time Objective, y por otro lado, en el tiempo máximo de pérdida de información en caso de ocurrir un desastre. Es decir, no sé, perdí 1 hora de transacciones, perdí 5 horas de transacciones, y es el negocio el que sabe hasta dónde puede tolerar. En el caso de un desastre, no de normalidad, el negocio podría decir, sí, yo me la arreglo con papeles, una vez que hay que pensar, la gente va primero a atender sus casas, a regularizar sus propias vidas, y una vez que pueda ir a trabajar, dice, bueno, yo sin sistema puedo estar, qué sé yo, 1 día, 2 días, no sé. ¿Y cuánto puedo haber perdido de información antes del momento de ocurrencia del desastre? No, puedo reconstruir con papeles y, qué sé yo, 1 hora, 2 horas hacia atrás, 4 horas. En el fondo yo puedo reconstruir toda mi transaccionalidad X tiempo antes de la ocurrencia del desastre. Y esos dos mecanismos, esos dos KPI, definen mi capacidad de retomar la continuidad operacional de la solución que soporta los procesos de negocio, del negocio, de los que usa el negocio. Otra forma que habla el negocio, o KPIs que son del negocio, son la rapidez en el uso de la aplicación. ¿Cómo nosotros traducimos eso a los entornos SAP como un tiempo máximo de respuesta a diálogo? Lo vimos justo unos slides más atrás. En la sigla en inglés el Average Response Time, que se mide en milisegundos, y SAP típicamente lo mide en un periodo de 24 horas y en la hora peak. ¿De qué otra forma se expresa el negocio? El negocio dice, quiero que no se demoren más de X tiempo en atender incidentes que interrumpan mi continuidad operacional, o cuando yo tenga requerimientos de servicio, que se bloqueó alguna cuenta de usuario, o qué sé yo. Entonces, ¿cómo se traduce eso en KPIs de servicio SAP? Como clasificación del incidente o requerimiento según severidad, como tiempos máximos de resolución a requerimientos ya estandarizados, conocidos por ambas partes, que digamos, no requieren ser evaluados porque no son nuevos, porque son conocidos, porque son repetitivos. Y por último, como objetivos a, digamos, 3 meses, 6 meses máximo, de reducción de incidentalidad. Es decir, no solo tratar los incidentes en la medida que ocurren, sino hacer gestión sobre los incidentes y sobre todo sobre los repetitivos y los que causan mayor impacto. Entonces, tener objetivos de, en un periodo de tiempo, reducir en un X porcentaje los incidentes más repetitivos, la incidentalidad general, etc. Y, digamos, quizás en esta parte reafirmar, en evitar hablar, ¿cierto?, de no disponibilidad de hardware, o no disponibilidad de data center, o no disponibilidad de comunicaciones, sino incluir esas disponibilidades, en el fondo es esconderlas detrás de lo que el usuario experimenta, que es la disponibilidad de la aplicación SAP en su terminal, ¿cierto? Y no si es que el hardware donde corre SAP está disponible o no. Eso es
y es irrelevante. Es ciertamente importante porque si el hardware no está disponible, no lo está la aplicación, pero no me sirve que esté disponible el hardware y no lo esté la aplicación. Por lo tanto, debe ser todo medido en el punto último. Por otro lado, los KPIs de utilización, que son, ¿cierto?, la contraparte que vimos, la idea es que tengan sentido para el cliente, sentido para, digamos, como para los seres humanos, ¿ah? Y tratar de hablar, digamos, en cosas que sean controlables por el cliente y no con un abuso de elementos técnicos. Por ejemplo, lo mencionamos antes, hablar del tamaño de base de datos. ¿Por qué? Porque los datos son lo que el cliente ocupa, es su información. Y si el cliente decide que cierta información de cierto año para atrás debe ser borrada porque no es más relevante, entonces el tamaño de la base de datos se achica. Y eso es una cosa que el cliente puede controlar. En cambio, el espacio en disco queda el incentivo perverso, abierto para el proveedor para que simplemente no haga su trabajo. Y el espacio en disco crezca de forma desproporcionada simplemente porque no está cumpliendo con su deber. Entonces, que el KPI de utilización sea el espacio en disco es pésimo. Pésimo. Y por otro lado, el número de usuarios como una métrica que ejemplifica la carga sobre el sistema, en vez de una especificación de CPU y RAM que en el fondo libera de cualquier responsabilidad en el performance al proveedor, porque lo natural es que el proveedor diga, pero bueno, tú me pediste esta cantidad de CPU y de RAM, yo no soy responsable de que el sistema no ande a la rapidez que tú esperas. Y el cliente, ¿a quién le va a tener que comprar más CPU y más RAM? Al proveedor del servicio. Y esa forma de cautividad genera también todos los incentivos perversos para el proveedor que ocupa este tipo de KPIs. En cambio, un KPI asociado al número de usuarios, lo que hace es entregarle de nuevo, digamos, el control de la situación al cliente. Y el cliente dice, bueno, si yo no quiero pagar más y me doy cuenta que tengo demasiados usuarios o tengo usuarios estacionales, por lo tanto, en esta época del año tengo tantos y en esta otra época tengo tantos menos, pues le devuelve en el fondo el poder al cliente, ¿cierto? Y no queda amarrado. Y hace, por otro lado, responsable al proveedor de algo que es efectivamente su responsabilidad, que es el rendimiento de la aplicación, el performance. En particular, ahora vamos a ver algunos patrones y antipatrones en la selección de proveedores o de mecanismos, de escenarios de outsourcing SAP. Como líneas generales, uno puede hablar de buenas prácticas en el outsourcing de TI, como un caso un poco más general que el outsourcing de SAP. En general, gestionar servicios de TI, en lugar de gestionar infraestructura o gestionar personas, gestionar, en el fondo, resultados finales. Y una buena práctica es, por ejemplo, tomar ya la filosofía que ya está concentrada las buenas prácticas de ITSM en ITIL, que es un estándar bien aceptado en la industria y desde hace mucho tiempo. Otra buena práctica o otra recomendación general es tener gestión basada en acuerdos de niveles de servicio. Lo mismo, una gestión orientada a objetivos, a resultados finales, y que estén relacionados directamente con el negocio, continuidad, ¿cierto?, operacional de la aplicación que soporta los procesos de negocio. En un último caso, en caso de que el proveedor sea capaz y el cliente tenga ese nivel de claridad, uno podría hablar de continuidad de procesos de negocio, no continuidad de la aplicación. Porque, ¿qué pasa si una parte de la aplicación, una parte de cualquier aplicación, ni siquiera estamos hablando exclusivamente de SAP, una parte de la aplicación sufre un inconveniente? La parte que ve la expedición de los camiones que salen con mercadería, o la parte que ve la facturación directamente hacia el cliente, y puede caerse ese proceso de negocio y no otros. Entonces, la continuidad ahí es más que la continuidad operacional de decir, sí, SAP está arriba, podría ser aún más específico. También en protección de la inversión. Por ejemplo, algunos de ustedes que están escuchando actualmente este webinar, quizás en su experiencia ha visto ambientes productivos, SAP o no SAP, que la organización ha invertido muchísimo tiempo, por lo tanto muchísimo dinero, en mantener un ambiente productivo
tenga ciertas características que lo hacen muy específico, muy especial, y de pronto alguien hace un cambio en lenguaje SAP, hace un transporte, ¿cierto?, de algún cambio al ambiente productivo que no se probó adecuadamente, que hubo un error y se transportó algo que no se debería haber transportado a producción, y el sistema productivo se rompe. O que ocurre un fallo en el hardware y ahí uno se entera que los respaldos no estaban hechos de forma adecuada y efectivamente no hay un respaldo bueno que buscar para recuperar y finalmente volver a tener continuidad. Entonces, la protección de la inversión es un concepto muy general que toca tierra en un montón de aspectos bien diversos, algunos muy funcionales y otros muy técnicos. En fin, la integración con sistemas SAP y no SAP, la seguridad, que tiene que ver con los privilegios de los usuarios, no solo con algo que está bien de moda, que es la seguridad informática más asociada a los ataques, ¿cierto?, de los ransomware y los ataques, digamos, de denegación de servicios, ese tipo de ataques un poco más asociados a la actividad en Internet, sino también a la seguridad intraorganización, es decir, que el usuario que tiene permiso para hacer A no tenga permiso para hacer B o no tenga permiso para hacer ambos, porque eso genera un problema de seguridad operacional de la organización. Cómo administrar la información, cómo incorporar la innovación. Y finalmente, cómo recuperar la experiencia de los usuarios, porque, claro, muchas veces, bien intencionadamente, se define el mejor SLA posible, con los mejores KPIs posibles, pero finalmente nunca se mide cómo es la experiencia del usuario al usar el sistema real. Y en el fondo ahí aparecen muchas cosas. Otra buena práctica tiene que ver con definir servicios integrales. Lo mencionamos al principio de esta presentación, con un stack de componentes lo más completo posible, con un responsable único para evitar a toda costa poner al cliente como un intermediador entre dos proveedores que en el caso de que haya un problema se echan la culpa mutuamente, se responsabilizan mutuamente al otro de la causa del incidente y finalmente termina arbitrando esta situación el cliente. En cambio, si yo tengo un responsable único, queda claramente definido dónde está la responsabilidad de reparar, de recuperar, de mejorar lo que se falló. Y por una gestión basada en SLA no garantiza que los servicios sean fácilmente gestionables. Por lo tanto, también hay que poner atención ahí, a las buenas prácticas asociadas a facilitar la gestión del servicio. ¿Cómo es eso? Con un SLA simple, con KPIs claves, transversales o globales, y no por componente de servicio, porque si no tengo que medir demasiadas cosas. Y KPIs asociados a resultados relacionados con el negocio, con el usuario final, y que sean posibles de cumplir dentro de lo que es el alcance del servicio. También tratar de adherir y no reinventar la rueda, es un modismo acá de Chile, no sé si se utilizará en otros países, pero en el fondo ya hay un grupo de definiciones que están, en particular en el framework ITIL, para ITCM, para el IT Service Management, donde la gestión de incidentes, la gestión de problemas, la gestión de requerimientos y la gestión de cambios ya está definida. Y la tendencia es que las soluciones de medición de el performance de una solución, por lo tanto de los servicios que lo dan, están tratando de adherir a estos estándares y de la forma, digamos, en que ITIL lo sugiere. Por lo tanto, tratar de no en el SLA ponerse a definir de nuevo estas cosas cuando es mejor adscribir a la definición que es ampliamente acertada. Y tratar de concentrarse en la gestión y procesos apoyados por herramientas y, digamos, tratar de orientarse hacia servicios que estén principalmente automatizados como fuente de eliminación de errores humanos, ¿ya? O por lo menos fuertemente apoyados por herramientas. Por ejemplo, un ejemplo de eso es, en vez de pasar transportes a mano, donde es una persona que tiene como su responsabilidad agrupar cierta cantidad de transporte y pasarlo en un orden, en el caso de SAP, en un orden adecuado, es decir, si uno cambia el orden puede sobreescribir algo con algo incorrecto. En cambio, si uno ocupa, por ejemplo, una funcionalidad de SAP Solution Manager que se llama Change Request Management, uno puede asegurarse que ese mismo orden
de transportes fue ya aprobado en desarrollo, en test, está autorizado por una persona que es responsable. En el fondo uno, aunque no es automatizado, está fuertemente apoyado por una herramienta que trata de eliminar las fuentes de errores humanos más comunes. En general, como ventajas de esta aproximación, está la facilidad de licitar. Hago aquí la diferencia. Aquí para nosotros en Chile, una licitación no necesariamente requiere o se refiere a una compra o una venta del Estado, digamos. Aquí las empresas particulares licitan. Así que aquí la palabra sería, quizás en otros países, finalmente el request for proposals, ese escenario que es donde una empresa hace un llamado para que otras empresas le presten un servicio. Entonces, si vuelven a ver la palabra licitación, en esta presentación tiene que ver al concepto más general que usamos acá de licitación, que no se refiere específicamente a la interacción con el Estado. No necesariamente, acá en Chile el Estado también licita. ¿Qué ventajas tiene esta aproximación? En el fondo, hace más simple este proceso, ¿cierto?, de elegir al proveedor de un servicio. ¿Por qué? Porque define el objetivo, qué es lo que yo quiero, y no define el problema que yo quiero, o sea, en el fondo, no la solución que resuelve este problema, que es una cosa muy común, sino que lo que define es el resultado que yo espero obtener, o el problema que yo espero resolver. Y otra ventaja que tiene esto es que SAP es una solución en particular de SAP, pero esto se extiende también a otras cosas, es muy complejo. Y uno tiende a pensar que el solicitante requiere ser súper experto en todo el andamiaje de la solución, porque si no, no es capaz de pedir un servicio que sea bueno, etc. Aquí no. Si es que el cliente lo que hace es mostrar cuál es el problema que quiere resolver, el objetivo que quiere alcanzar, los resultados que espera obtener, no tiene que ser experto en SAP. El experto es el proveedor. Entonces el cliente tiene que ser experto en qué quiere y contestará a la propuesta el proveedor con el cómo lo va a hacer. Y en general eso genera muchas menos preguntas del proveedor hacia el solicitante. Porque claro, como a veces el solicitante no es experto, entonces incluye ciertas imprecisiones o en ciertas contradicciones en las bases de la licitación, del proceso, de las bases del proceso, y eso genera preguntas y respuestas más complicadas, y al final la situación se tienden a enredar. Lo otro es que permite comparar propuestas alternativas y no impone la necesidad de que sean exactamente iguales. Hay un error súper común, que es cuando yo trato de licitar, ¿cierto? Requiero propuestas. Yo tengo un incentivo como solicitante, como cliente, a exponer claramente la solución que quiero para poder recibir puras propuestas iguales y así simplemente elegir la más barata, ¿ya? Si bien tiene lógica, el pensar así está equivocada al final, porque eso no garantiza que la solución que el cliente cree que es la mejor sea en efecto la mejor, y le quita cualquier capacidad al proveedor de proponer una mejor. Entonces, cuando yo lo que hago es declarar cuál es mi problema, declarar cuáles son los resultados que yo espero y evitar especificar la solución, me permite a mí evaluar distintas soluciones. Es dejarle la responsabilidad al proveedor de exponer y defender qué es lo que él cree que es la mejor solución para mi problema. Entonces, le permite al cliente evaluar cuál es el que tiene mejor resultado, sujeto, por ejemplo, a los costos que el cliente está dispuesto a asumir por esa solución. Al ser todo mucho más liviano, genera un contrato más simple, más fácil de entender, más fácil de acordar con el proveedor y más fácil de administrar en el tiempo. En el fondo, una gestión completa más simplificada, ¿ah? Y en todo el ciclo de vida del servicio. Ahora, vamos a hacer un poquito de detalle, vamos a bajar un poquito más en un aspecto, digamos, de los procesos de licitación en general, o del request for proposal, que son las bases administrativas. Y vamos a identificar patrones
algo que nosotros con eso entendemos como cosas positivas, y antipatrones, que son cosas que se repiten muchas veces y que terminan siendo súper negativas. Un patrón súper legítimo es licitar. ¿Ah? A mí en lo personal encuentro que hay preferibles otras formas de contratar un servicio, pero a veces no hay otra opción. Por lo tanto, un patrón puede ser licitar, pero un antipatrón es hacer un remate inverso o pretender que una licitación es equivalente a un remate inverso. ¿Qué es un remate inverso? Yo espero puras cosas exactamente iguales y selecciono simplemente la más barata. O sea, licitar requiere que yo analice necesariamente a soluciones diferentes y precios diferentes. Otro patrón es reunirse con los proveedores, idealmente antes de emitir las bases, hacerles llegar un borrador y poder tener algo de feedback. Un antipatrón es solo comunicarse con los proveedores una vez que han salido las bases y solo en el proceso formal de preguntas y respuestas, porque limita mucho la capacidad de incorporar muchas veces mejoras a las bases, y al final el contrato queda amarrado a unas bases que tienen mucho espacio para mejorar. Otro patrón es tratar en lo posible de contestar las preguntas. Un antipatrón es una frase muy recurrente: remítase a las bases, ¿ya? Y a veces la pregunta es muy legítima, pero también es muy difícil de contestar, o a veces no se entiende. Y como la comunicación se hizo solo en el proceso de pregunta y respuesta, al sellarla con un remítase a las bases, no hay posibilidad de elaborar más esa pregunta, que podría haber sido muy importante. Otro aspecto administrativo: adelantar un borrador del contrato y negociar las cláusulas que puedan encarecer la solución artificialmente. Muchas veces se usan contratos marcos, generales. Nos pasó hace mucho que el licitante es una empresa que se dedicaba como parte de su quehacer a las obras civiles. Entonces, el contrato que se adelantaba, pero sobre el cual no se podía negociar ninguna cláusula, era un contrato para contratar obras civiles, y no aplicaba para servicios TI. Y había muchas cláusulas que, de seguirlas al pie de la letra, encarecían muchísimo la solución, ¿ya? Entonces, en el fondo, como una medida de mitigación a ese problema, es adelantar el borrador de contrato y recibir posibles dudas o consultas de los proveedores, cosa de quizás eliminar cláusulas que a común acuerdo no apliquen o no le aporten valor a este tipo de servicios. Que en general es un antipatrón: cláusulas muy leoninas de parte del cliente, que al final se traducen en propuestas más caras. Es eso al final. Entonces, ahí hay que tener mucho tacto en cómo uno modula a que las cláusulas, las multas, las compensaciones protejan adecuadamente el servicio, pero no encarezcan artificialmente el servicio. En las bases técnicas, patrones: presentar el problema, ya lo vimos. El antipatrón: presentar la solución. El patrón: el problema tiene soluciones diferentes, por lo tanto, el cliente entiende que deberá comparar propuestas diferentes y precios diferentes. El antipatrón: especificar la solución y esperar propuestas idénticas y esperar elegir simplemente el más barato. Patrón: solicitar KPIs orientados a los resultados que el negocio espera obtener. Antipatrón: especificar una solución técnica que yo espero como cliente que logre los resultados que busco, pero que no se los cuento a nadie. Y esas soluciones pueden no ser las óptimas para resolver el problema. En general, hemos visto casos problemáticos de outsourcing asociados, por ejemplo, a simplemente externalizar la administración del aplicativo. ¿Por qué es un problema? Porque, claro, al tener otro proveedor de la infraestructura y tener un proveedor distinto de administración, cuando el sistema no anda como corresponde, no está disponible o está muy lento, ¿de quién es la culpa? ¿Del que administra o de la infraestructura? Y empiezan las responsabilizaciones mutuas. Básicamente lo que dice ahí es que ¿quién responde por el SLA común? También la administración compartida, es decir, los ambientes productivos los administra un proveedor y los no productivos otro, o por sistema, el BW o el PI un tipo de proveedor y los otros sistemas. Y otra vez, el problema ahí con las responsabilidades.
o el hosting compartido, que en casos, son casos muy particulares, como en medio de una migración, se podría aceptar, pero a largo plazo es súper poco sostenible, y eso es, como decir, de experiencia nuestra directa. Y otra cosa es la subcontratación invertida, que es que se contrata a un generalista que en realidad no sabe de SAP, pero que en el fondo subcontrata a un especialista. Al final, eso también tiende a ser escenarios de outsourcing muy complicados. En resumen, los sistemas SAP son especialmente adecuados para el outsourcing, y lo son porque SAP provee buenas prácticas y herramientas básicamente para todo, y cuenta con un ecosistema que tiene muchísima experiencia. Porque hay modelos de servicios ya desarrollados, estandarizados y que ya están en operación, que tienen costos de implementación para el partner muy bajos, con tiempos muy rápidos de implementación del servicio, del modelo de servicio en el cliente, y con riesgos muy bajos. No hay que entrar a diseñar cosas especiales, esto ya están dando. ¿Y por qué están andando? ¿Por qué tienen riesgo bajo? ¿Por qué el costo de implementación es bajo? Porque los modelos de servicio ya están certificados por SAP para los principales proveedores. Para los que les interesa el hosting, SAP Certified Hosting Provider. Para los que están más preocupados de incluir de forma integral la aplicación también, Application Management Services Provider. Para los que están interesados en esta misma solución, ya no hostearla on-premise en el proveedor, sino hostearla en el cloud, Cloud Service Provider. Y por supuesto, con un modelo correcto de outsourcing SAP, con un SLA correctamente definido, con KPIs orientados al negocio, el cliente obtiene múltiples ventajas: mejor calidad de servicio, los resultados que el negocio busca, menor costo finalmente, mucho menor riesgo que la operación interna, generalmente mayor simplicidad en el proceso de licitación y contratación, aunque de ahí depende también de los aspectos particulares de la empresa, y sin duda simplicidad en la gestión del servicio a contratar. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, nosotros la recibimos, como dijo Gilda al principio, en la sección de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Dos preguntas. Una de Rubén, que pregunta ¿cuál es la diferencia entre outsourcing y AMS? A ver, el Application Management Services, en el caso de SAP, o en el caso general, es un caso particular de outsourcing SAP que tiene cierto alcance, porque, como mencionábamos, voy a retroceder en la presentación. Si me esperan un segundito, ya llego. Aquí. Application Management Services incluye la capa aplicativa, tiene soporte funcional, tiene corrección, correcciones al sistema, digamos, en la forma de mejora o de corrección porque tiene algún error. Tiene una serie de componentes de servicio asociados a la capa aplicativa y a la continuidad del negocio del cliente. Outsourcing es el concepto general, que significa externalizar en modalidad de servicio cualquier aspecto. Y yo podría hacer outsourcing del data center, o outsourcing de la infraestructura, o hacer outsourcing de la plataforma. Esa es básicamente la diferencia entre AMS y outsourcing. Tenemos también una pregunta de Víctor, que pregunta los KPI del SLA que se mencionaron hace un ratito, como app o rendimiento, ¿los mide SAP en forma interna? Sí, en cada sistema SAP, hablo de SAP ERP, SAP BW, todas las instancias SAP miden ciertos KPIs internos. Hay algunos sistemas que no miden algunos KPIs porque no aplican al tipo de solución que son. Pero un detalle respecto a eso es que los sistemas no guardan mucha historia de esos KPIs, guardan muy poquita historia. Entonces, ahí es donde entra soluciones como SAP Solution Manager, que lo que tienen son estructuras interiores en su base de datos, la forma digamos, de cubo de Business Analytics, ¿cierto?, que permiten coleccionar esta información y permiten hacer
preguntas interesantes sobre esa información. Entonces, en la forma más básica generan información estadística de cómo ha sido la historia para ese KPI. Entonces, claro, efectivamente cada sistema SAP se mide a sí mismo, pero la colección de esa información que permite hacer gestión está fuera de cada sistema SAP y reunida en SAP Solution Manager. En el SAP Solution Manager que debe estar conectado a todos estos sistemas. Por norma general ahora. Porque la verdad es que antiguamente se podía hacer un montón de cosas sin Solution Manager. Hoy día es imposible porque no se le puede hacer mantenimiento a un sistema SAP sin Solution Manager. Entonces, cada sistema debe estar conectado a un sistema Solution Manager y es ese sistema el que va, ¿cierto? Almacenando y generando la información de gestión de estos KPI. César tiene una pregunta un poquito distinta. Dice, ¿SAP tiene modelos de servicio desarrollados y estandarizados para el sector público? Y luego pregunta, ¿en Colombia se encuentran implementados estos servicios? A ver, yo te diría que hay una solución de SAP que, digamos, que es una vertical, ¿eh? Así se conoce en el mundo SAP, que tiene que ver con ciertas prácticas, ciertas best practices implementadas en la solución misma, que son para la vertical para la industria del sector público, más que modelos de servicio de proveedores para organizaciones del sector público, ¿ya? Ahora, digamos, dada esa explicación, ¿sí? que en el fondo es la solución SAP la que tiene una vertical, una versión, por ponerlo así de alguna forma, una versión especial para el sector público, los mismos modelos de servicio de outsourcing sirven para todo tipo de organizaciones. Ahora, los KPI y en el detalle se puede adaptar a la necesidad particular de esa organización, que puede ser que tenga alguna particular por pertenecer al sector público al final, pero el modelo de servicio en general no tiene mucho que ver con si es que una organización es del sector público o no. Eso es lo que tenemos de preguntas hasta ahora. Nosotros, bueno, estamos dando servicios con sede en Perú, en México y Chile, pero efectivamente podemos también extender los servicios a Colombia y otros países si ustedes lo requieren. Es probable que algunos, viendo este webinar después, surjan algunas preguntas adicionales. Los invitamos a hacérnoslas llegar a través de los sitios de cada país. Hay un formulario de contacto que ustedes pueden usar. Y eso es lo que teníamos hoy día para ofrecerles. Muchísimas gracias por escucharnos.